Con la palabra esta mañana. Les prometo que no me voy a demorar sino 2 horas y media. No, es algo muy rapidito, pero que llevemos alimento, no solo de pan vive el hombre. ¿Cuántos desayunaron? ¿Cuántos comieron y almorzaron ayer? Y durante la semana se les nota a unos más que a otros. Pero no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús. No solo de pan vive el hombre, ¿por qué? Porque no solo materia es el hombre, somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y así como nuestro cuerpo requiere el alimento para tomar la energía y vivir, también espiritualmente necesitamos la palabra de Dios. Y no solamente los domingos. Estamos siguiendo, desde hace más o menos 3 años, estamos siguiendo nuestras lecturas devocionales, el separador para diariamente tener nuestro tiempo con Dios. Llamé esta enseñanza soluciones incómodas. Se me vino ese título, soluciones incómodas. ¿Cuántos se han fracturado algo? ¿Cuántos se fracturan un brazo, una pierna? ¿Algunos se han fracturado? ¿Ya? Y le pusieron un yeso, ¿verdad? Le pusieron yeso la mayoría. David se fracturó creo que fue la clavícula, David nuestro hijo, allá en Bucaramanga o en Cali, no me acuerdo muy bien, creo que fue en Cali. Y a él le pusieron un yeso como un chaleco. Un chaleco de yeso. ¿Habrá algo más incómodo que eso para dormir, para bañarse? Era un chaleco de yeso, imagínense. Si uno ha tenido un yeso en una pierna, en un brazo, pues incómodo, ¿verdad? Pero es la solución para ese hueso quebrado, para esa situación. Luego, las soluciones casi siempre son incómodas. Por eso las evitamos, las soluciones. Por eso le sacamos el cuerpo, porque nos incomoda. Porque muchas veces ya sabemos cuál es la solución, pero queremos como a ver si de pronto la cosa cambia, a ver si. Pero quiero decirte una cosa, el tiempo no va a cambiar ni arreglar nada. Antes, por el contrario, a veces dejamos que el tiempo, con el tiempo arreglarme con esa persona con la que estoy disgustada. Dejamos, si el tiempo le echa, no sé qué le echa el tiempo, no. Casi siempre las soluciones verdaderas, las soluciones reales nos incomodan, pero a pesar de que nos incomoden, son las soluciones. ¿Están aquí ustedes conmigo hoy o están donde? No estoy diciendo, ¿por qué no vino fulano? Eso sí que le cabría esto. No, él va a ver la prédica seguramente, que queda grabada. Normalmente nos incomoda, por eso ese título se me vino a la cabeza, soluciones incómodas. Y entonces dilatamos muchas veces las soluciones. ¿Cuántos han necesitado un tratamiento de conducto? ¿Y cuántos los han dilatado? Ese sonido de la fresa, se le destemplan a uno. Además, los otros dientes que no necesitan conductos se le destemplan a uno. Y sí, como que tenemos cierta prevención al odontólogo, no sé eso de dónde vendrá, pero sí le tenemos cierta reticencia. Y entonces, por la incomodidad dilatamos muchas veces las soluciones. Pero ya les dije, y se les repito, el tiempo no soluciona, la mayoría de veces empeora. ¿Cuántos perdieron hasta una pieza dental? Porque la solución era ir y hacerse el tratamiento de conducto. Pero porque es incómodo, entonces vamos dejando las cosas ahí pasar, y cuando caemos en cuenta, ya no se pudo hacer un tratamiento como un tratamiento de conducto, sino que tocó tal vez extraer. Y bueno,
Gloria a Dios que hay implantes. No le voy a preguntar cuántos tienen implantes, pero gloria a Dios que hay implantes coronarios y todo lo demás. Pero es más costoso todavía, ¿sí o no? Entre más tiempo dejemos, porque es incómoda la solución, más costoso será. ¿Cuántos dicen amén? O ay, 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 una de las dos, pero sí, así es. Entre más se dure, entre más persista la situación, más complicado, más peor será. Entonces la solución está en enfrentar la situación y tomar la salida que Dios da. Siempre con mi Dios, con tu Dios, siempre hay una salida. Siempre hay solución con Dios. Siempre, por eso es Dios. Quizá con el hombre, quizá con la gente, no hay solución para muchas cosas. Pero en Dios y con Él siempre hay salida. Siempre Dios tiene la respuesta. Siempre. Meditaba en 1 Corintios 10:13, donde dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que puedan soportar. Siempre habrá una salida con Dios. Él es el Dios creativo, Él es el Dios de los imposibles. Y cuando te han dicho es imposible, los hombres pueden decirlo con toda certeza, con toda seguridad. Es imposible esta situación para usted. Pues Dios es especialista en imposibles. Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hay un pasaje que he estado meditando y quiero que vayamos allá en segundo libro de Reyes, capítulo 5, segundo libro de Reyes. La otra vez les compartí del capítulo 6, ¿se acuerdan del hacha que flotó sobrenaturalmente del fondo del río? El segundo libro de Reyes, capítulo 5, es una lectura bien interesante de un pasaje, de una situación. Comienza el versículo 1 y yo voy a ir como meditando algunas cosas a medida que vayamos leyendo. Mire ese versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y la descripción de este hombre: era varón grande delante de su señor, el rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Wow. Yo le escuché a alguien predicar, y creo que el título que puso este predicador de este texto fue: Dios le pone un pero a la grandeza. Me llamó la atención su enfoque. Pero ver a este hombre, Naamán, general del ejército de Siria, varón grande, con alta estima, con tremendo respeto que le tenía el rey, porque reconocía que a través de él había sido un instrumento de Dios para traer gran salvación a Siria. Y este hombre era en extremo valeroso. ¿Cuántos héroes hay aquí así? En extremo valeroso. Y el Señor le dijo a Josué en alguna ocasión, en 3 ocasiones o en 4 ocasiones le dijo: esfuérzate y sé qué, valiente. Y si le dijo 4 es porque quiere el Señor que seamos en extremo valerosos. ¿Sabe? Los valientes huyen del pecado.
pero no de la responsabilidad. Los valientes enfrentan sus desafíos, sus retos, los valientes. Este hombre lo tenía todo en cuanto a éxito, en cuanto a renombre, fama, lo tenía todo. Según ese versículo me parece, wow. Pero tenía una situación en su vida, era leproso. Pudiéramos decir la batalla que no podía ganar. Este que había vencido en tantas batallas, esa batalla en su cuerpo no la había podido vencer, no la había podido conquistar. Era una condición, esa lepra, una condición que aún no le permitía tal vez disfrutar todos los demás logros. Y como Naamán, cada uno de nosotros tiene lugares donde todavía necesitamos una intervención de Dios. Todavía tenemos lugares en nuestra vida donde necesitamos la solución que Dios tiene para nosotros. Seguimos leyendo ahí el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando llegué a estos dos versículos, cómo Dios trabaja en ambos extremos de la cuerda, cómo Dios trabaja aún sin que nos demos cuenta, cómo Dios está armando todas estas conexiones divinas. Y hay un tema que tengo ahí pendiente de Hechos acerca de conexiones divinas. Cómo Dios conectó a Felipe con el etíope, cómo Dios conectó a Ananías con Saulo, cómo conectó a Pedro con Cornelio. Aquí cómo va a conectar una muchacha que fue tomada, fue secuestrada. Dice allí que una banda de gente de Siria fue y tomó cautiva a una muchacha y la llevó ¿a dónde? ¿A dónde llegó? A la casa de este general valiente, de grande estima, valeroso en extremo, pero con una necesidad sentida. Toda la gente tiene necesidades sentidas, así estén llenos de dinero, así estén llenos de títulos, así estén llenos de logros. Toda persona en este planeta tiene una necesidad sentida que no ha sido aún satisfecha y solo la puede llenar Dios. Y esta muchacha tal vez llegó a esa casa de la manera menos favorable. Nadie quiere llegar a ningún lugar siendo secuestrado. Llegó tal vez de la forma más difícil, pero ahí estaba. Y cuando le dice a la esposa de Naamán, esta muchacha, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? Fue portadora de ¿qué? De buenas noticias. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que Dios te ponga, así sea en la situación más extrema, más difícil, tú eres portador de buenas noticias. Dios te va a conectar a ti con la necesidad sentida que tiene esa persona. Y esta muchacha lo que dice, realmente lo dice con tanta seguridad. Hay tanta convicción. Cuando yo leo, y esta jovencita, esta muchacha dice: si rogare mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hay tanta certeza, hay tanta convicción. Tú eres un portador de buenas noticias, pero tú tienes que creértelas primero. Pero tú tienes que vivirlas primero. Tú tienes que experimentarlas primero. Tú no podrás ir a contar y a decir cosas que tú ni siquiera estás experimentando, ni viviendo, ni has visto. Entonces esto nos hace responsables para conocer realmente al Dios que representamos. El profeta Eliseo, como les prediqué domingo pasado, representa al Señor en este aspecto también. Y cada uno de nosotros debe tener esa
convicción y esa certeza que hace que no te avergüences de hablar del Señor Jesús. Algunos nos avergonzamos de hablar del Señor, ¿verdad? Porque no tenemos certeza y convicción de lo que Dios puede hacer. Pero en esta joven lo vemos claramente, que tenía la certeza y la convicción. Seguimos en versículo 4. Y entrando Naamán a su señor, es decir, se presentó ante el rey y le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Qué otra característica que no describió el primer versículo de Naamán vemos en este hombre? Alguien que escucha a personas tal vez en inferioridad de condición. Alguien que atiende, alguien que le pone cuidado a sus servidores en este caso. El verdadero liderazgo no es caudillista, el verdadero liderazgo no es impositivo. Los verdaderos líderes saben escuchar aún personas en inferioridad económica o en inferioridad quizá intelectual, pero Dios puede hablar aún hasta por las piedras. Y si estos callaran, las piedras responderían. Ahora, alguien en necesidad también va casi que a probar lo que le digan, ¿sí o no? ¿Cuántos han querido bajar de peso aquí? No levante sino su ceja derecha. Y sí o no que usted le ha puesto cuidado y ha atendido todo lo que han dicho que haga, sí, pero no sé si lo haya hecho, pero por lo menos usted le pone fe, le pone fe. Por ahí salen en la internet tantas cosas que hablan acerca del bicarbonato, ¿sí? Acerca del cloruro de magnesio, que yo he tomado bicarbonato y cloruro de magnesio. Y no sé cuántas cosas, ¿verdad?, nos han dicho que funcionan. Es más, antes de ser cristiano, y espero que usted ya no siga en lo mismo, pero antes de ser cristiano nos decían para que se le arregle el negocio, para que se le arregle la relación amorosa, entonces visite a fulanita que fuma tabaco. Y allá íbamos. Y de tiempo en tiempo, no, ahora póngase una manilla de cobre con no sé qué rollo para que la energía se le recomponga. Y espero que usted haya roto las manillas de cobre. Pero cuánta cosa nosotros oímos y fuimos, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Solo que le pusimos fe a cosas, como hoy tanta gente supraintelectual está poniendo fe a las piedras de cuarzo, fe a las no sé qué cosa, a la aromaterapia, floreterapia, terapia. Están allá buscando ¿qué? Porque hay una necesidad sentida en el corazón de todo ser humano que trata de llenar. Hay una paz que todo ser humano estaría dispuesto a dar lo que fuera por tener una paz que solamente se puede conseguir por la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz que buscamos de tantas maneras, en tantos lugares. También pienso que por eso este hombre, general, valeroso, un varón grande, de alta estima, escuchó a una sirviente, a una sierva en su casa. Y va y le dice al rey, y el rey lo acompaña. No vamos a leer toda esa porción, pero el rey le dice, vaya, y manda cartas. Ahora, la carta le llega al rey de Israel, que era un impío en esa época. Y el rey de Israel se asombra. ¿Cómo? Porque el rey de Siria le manda a decir, allá te mando mi general para que lo sanes de la lepra. Se equivocaron de personaje. La muchacha había dicho que era el profeta de Samaria, pero este llegó con la carta al rey de Israel y ese estaba sin el espíritu. Ese no tenía respaldo del cielo. Y entonces lo que ese rey hace es rasgar las vestiduras y decir, este rey de Siria lo que ha hecho con esto es declararme la guerra.
Ahora, cuando un rey se rompía las vestiduras, eso salía por televisión, eso salía por todas partes, de tal manera que Eliseo se enteró. El rey se rasgó las vestiduras. Cuando se rasgaba el rey las vestiduras, era como una señal de alerta, de alarma nacional. Eso se comunicaba inmediatamente. El rey rompió sus vestiduras, significaba que algo terrible iba a acontecer a la nación. Y entonces Eliseo le manda a decir al rey, versículo 8, estamos en segundo libro de Reyes 5, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Estamos hablando de soluciones incómodas. Y aquí hay una solución que incomoda a este hombre en sus capacidades, a este hombre. Lo que hace y lo que le dice Eliseo incomodó a este general grande, de alta estima, valeroso, porque la solución parecía insignificante. La solución parecía traída de los cabellos. Dice el versículo 9, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, el profeta, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Y concluye diciendo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue, ¿qué? Enojado. Hemos acuñado esta frase: Dios es predecible en su fidelidad. Podemos confiar sin ninguna somo de duda de la fidelidad de Dios. Pero Él es impredecible en cómo hace las cosas. Y a veces nos chocamos como este hombre Naamán, porque él ya tenía preconcebido cómo va a ser sanado, cómo va a ser suplida su necesidad, esa área de necesidad por la cual no ha podido disfrutar de todos sus logros, de todos sus éxitos. Él ya estaba programado en su cabeza, como nos pasa a nosotros. Queremos que Dios haga las cosas como a mí me parece que las debe hacer. Yo decía para mí mismo, está diciendo. Entonces saldrá él e invocará el nombre del Señor y pondrá su mano sobre la lepra y seré sano. Pues ni siquiera salió, mandó un siervo. ¿Qué es este despropósito? ¿Qué es esta falta de respeto? Si el que ha venido es el general Naamán. Es decir, la alta estima que le tenía su rey, pues quedó por el piso con Eliseo. ¿Sabe? La mayor lepra que tenemos es el orgullo. Esa es la lepra, el orgullo. Y todo ser humano es en distinto grado orgulloso. Solo que el orgullo es como el mal aliento, todos se dan cuenta menos uno. El orgullo tiene todas las formas de apariencia. ¿Sabe que en la pena es orgullo? Y tratamos de defender nuestra imagen y ponemos distintas posturas, distintas actitudes, pero en el fondo el verdadero problema,
La verdadera necesidad, la raíz de todo, es el orgullo. Y antes de sanarlo físicamente, el Señor quería quebrantar el orgullo de este hombre. Y sabe que muchas cosas Dios no nos ha podido dar, porque todavía no nos hemos rendido, todavía no nos hemos entregado a Él. Le decimos Señor, Señor con nuestra boca, pero nuestras meditaciones o nuestras actitudes no es el Señor. Seguimos con el control en nuestra mano. Se fue enojado porque no hizo como él pensaba que debía hacer, porque ni siquiera salió a dar la cara. Lo único que nos va a detener, lo único que nos va a impedir acceder a todo lo que Dios tiene es el orgullo. ¿Por qué? La mano de Dios, lo que he visto en la Biblia, en términos generales, la mano de Dios está en dos posiciones. La mano de Dios está sobre o contra. Y Dios dice que Él resiste a los soberbios. Yo tengo que mirar dónde está la mano de Dios, cómo está la mano de Dios. Porque la Biblia dice que Él abre su mano y colma de bien a todo ser viviente. Entonces, la posición de la mano de Dios es vital para nuestra vida en esta tierra. Pero esa mano está en relación a nuestro corazón. Dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios y os exaltará cuando fuere tiempo. Pero Él dice, Él resiste a los soberbios. Y en alguna medida, de alguna manera, eso es lo que ha hecho que Dios resista a nuestra vida. Yo tengo una experiencia de más de un año, quizá, un año en que me desvié del camino, del propósito, hace un tiempo atrás. Yo sé lo que es ser resistido por Dios, y eso es lo peor en esta tierra. No es el diablo. El peor enemigo no es el diablo. ¿Sabe? El peor enemigo es que sea Dios. Yo sé lo que es ser resistido por Dios. Y nada funciona. Y nada sale bien. Pero cuando nos sometemos a su poderosa mano, dice Pedro, Él nos exalta cuando fuere tiempo. Vamos concluyendo este pasaje. Les dije que no me iba a demorar mucho. Este Naamán fue incomodado en su ego, su orgullo, y en los paradigmas preconcebidos que traía. Allí fue incomodado con la solución tan simple: ir a meterse a un río 7 veces y ser sano. Una solución como simple, ¿sí o no? Nada imposible. Una atención que no estaba, bueno, yo escribí este pensamiento, una atención que no estaba a la altura y una solución demasiado simple produjo en Naamán esta reacción. ¿Cuántas veces no hemos aceptado la solución porque es demasiado sencilla y eso ofende a nuestra mente? La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Por eso mucha gente no la recibe, porque es demasiado simple poner la fe en lo que ya alguien hizo por mí. Es demasiado simple esto, demasiado sencillo. Yo fui programado, cada ser humano, para ganarse las cosas. Entonces yo tengo que ganarme la salvación. Yo tengo que hacer obras y obras y obras para ganarme la salvación. ¿Sabe? Según la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se vuelva Naamán, para que nadie se gloríe.
Entonces, como es tan sencillo, yo lo desecho y no lo recibo, porque ofende mi cultura o mi razón. Oye, oí en Bogotá una cosa que no sé si repetirla, pero durísimo respecto a la razón en oposición a la fe. Entonces es tan sencillo, la sanidad es tan sencilla, que es en el nombre de Jesús, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es tan sencillo que no lo hago muchas veces, o que no lo creo que funcione. Algo tan sencillo funcionará. El espíritu religioso complica las cosas. Pero las cosas del espíritu son como para los niños. Nada complicado los niños, ¿cierto? Y el reino de los cielos, dijo Jesús, si no se vuelven como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. Terminamos ahí en el versículo 13 adelante. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Gloria a Dios por esas personas al lado. Quizá puede ser la esposa, quizá puede ser un hijo, quizás un líder que nos animan. Estos criados, y Naamán ya tenía esa virtud de escuchar a sus servidores. Sus criados le dijeron, pero Padre mío, si te mandara el profeta a hacer una gran cosa, este era hombre en extremo valeroso. Yo me imaginaba esas mitologías, ¿se acuerdan ustedes de Hércules y de toda gente que tenía que ir a hacer y pelear contra monstruos, contra Medusa, y todos hemos como levantado de esa manera que todos tenemos que ganárnoslo a punta de espada y a punta de no sé qué cosa? Pero la solución de Dios, diga conmigo, la solución del Señor es sencilla. Arrepentimiento. En Hechos 17, hemos mencionado mucho de Hechos 17. Allí el Señor dice, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y arrepentirse es reconocer, yo estoy en esta condición por esto y por esto. Por mis decisiones estoy en esto. ¿Con cuánta frecuencia la solución, además de ser sencilla, vendrá por medio de personas anónimas, de personas que nosotros consideramos insignificantes? Ningún ser humano es insignificante. Por eso uno debiera escuchar, aprender, recibir todo lo que venga de Dios, sin esperar solamente de los pastores, de los profetas, de los apóstoles. En estos días que salimos de vacaciones, yo espero que usted sea más fiel todavía. Usted va a recibir la palabra de quien Dios ponga aquí adelante. Eso nos habla de la enseñabilidad del corazón. Y ahí tenía Dios algo ganado en el corazón de Naamán. En ese sentido, él escuchó a sus servidores. Y entonces, ¿qué sucedió? Muchas veces las soluciones van a venir por medio de personas sencillas, personas humildes. Yo creo que a ustedes les conté, leí esa historia. Si es la verdad, pues qué bien. Si no, sirve como ejemplo. Una multinacional estaba en su peor crisis. Una multinacional de bebidas gaseosas estaba en punto de caída. Y estaban allí los ejecutivos y los creativos y los de mercadeo estaban allí. Eso salía humo con las ideas. ¿Qué hacemos para levantar esta bebida gaseosa? ¿Qué hacemos para salir adelante? La lucha, la competencia es brava. Y estaban
a punto de quebrarse, bien quebrado. Y la señora de los tintos que entró, estaba ahí sin querer queriendo, y la de los tintos paran la oreja de todas maneras. Escuchó el debate, la lucha, la tensión. A veces yo trabajé en empresas de comerciales, de farmacéuticas, y todas estas reuniones son duras, bravas y todo lo demás. Pero esta mujer dijo una sola cosa: ¿por qué no le quitan la cola? Y eso hubo un silencio más o menos, no, peor todavía. ¿Por qué no le quitan la cola? Esa fue la solución. Ya no se llamó más Pepsi Cola, se llamó Pepsi. Pepsi. Por una señora de los tintos que vino a decir: ¿por qué no le quitan la cola? Por eso desde hace cuánto tiempo ya no se nombra Pepsi Cola, porque la competencia con la otra era grande. Y entonces se pudo levantar una multinacional. Tenemos el corazón libre de orgullo. Una señal de esta es que vamos a escuchar a nuestros niños, vamos a oír a los pequeñitos, vamos a atender. Dios va a mandarte mensajes de solución a través de tus hijos. El próximo domingo estarán los niños ministrando. El próximo domingo estarán los niños en el Día de los Niños, y animamos a todos los padres para que vengan y estén, que va a ser un día muy especial, muy especial. Dios ha prometido restituir